Pintoras, poetas, ilustradoras, escultoras, pensadoras, novelistas, mujeres todas ellas grandes y artistas. A través de su arte desafiaron las normas sociales en la España de los 30. Sin embargo, sus nombres son poco conocidos o desconocidos o no tan estudiados como los de otros grandes de la generación del 27. En este videoreportaje nos vamos a centrar en una de esas artistas que desde un primer momento debieron pertenecer a la generación del 27, pero que fueron desterradas y olvidadas por el hecho de ser mujeres. Se trata de María Teresa León Goyri. La generación del 27, a la que pertenece la escritora María Teresa León, al igual que el resto de las sin sombrero, coincide a nivel político con el final de los felices años 20 en Europa y en Estados Unidos, y con los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera en España, años que estuvieron marcados por la expansión económica y la relajación de la represión política. Pero el apoyo del monarca Alfonso XIII a Primo de Rivera provocó un estado de opinión contra el monarca, que propició el advenimiento de la Segunda República cuando el dictador dimitió. Tras la dimisión del dictador Primo de Rivera en 1930, se celebraron las elecciones de 1931, que obligaron al monarca Alfonso XIII a abdicar y a exiliarse a Francia. Así, el 14 de abril de 1931 se proclamaba la Segunda República. El nuevo gobierno de Manuel Azaña, el presidente de la República, emprendió un ambicioso programa político. Se propuso reformar la agricultura y el ejército, reducir la influencia social de la Iglesia y aceptar los proyectos autonómicos catalán, vasco y gallego. Todo ello le llevaría a la enemistad con los sectores más poderosos de la sociedad. A ello habría que sumar los efectos desastrosos del crack del 29, que incrementaría la conflictividad social, que reproducía ya la confrontación ideológica que había ido gestándose en toda Europa entre comunismo y fascismo. Ante esta situación de inestabilidad, se convocaron las elecciones de 1936, elecciones que ganaría la izquierda. Pero en julio de 1936, un grupo de generales al mando de Franco perpetra un golpe de Estado, que dará comienzo a la Guerra Civil Española, guerra que se prolongó durante 3 años, desde 1936 hasta 1939. A nivel cultural, la mayoría de los intelectuales, entre ellos los miembros de la generación del 27, mostraron una clara inclinación hacia la República. Incluso muchos de ellos llegaron a ser militantes de la izquierda, y todos ellos adquirieron un creciente compromiso político y social. El esfuerzo republicano por extender la instrucción pública encontró también el apoyo de estos intelectuales. El intento más original lo constituyeron las misiones pedagógicas, un proyecto que pretendió trasladar experiencias culturales al ámbito rural, a través de exposiciones, representaciones teatrales, audiciones, sesiones de cine, etc. Un ejemplo es la compañía de teatro La Barraca, impulsada por Lorca. Surgen asimismo revistas de compromiso político y social, como es el caso de Octubre o Nueva Cultura, y por supuesto revistas de arte y literatura, que se convierten en el principal vehículo de difusión literaria. Algunos ejemplos son Litoral, Verso y Prosa, Gallo o la Revista de Occidente. María Teresa León Goyri nació en Logroño el 31 de octubre de 1903. Vivió la infancia en una familia propensa a las teorías educativas de la institución libre de enseñanza, en un clima de cierta libertad que rompía los rígidos corsés ideológicos y doctrinales de la España de entonces.
Era sobrina de Menéndez Pidal y de María Goyri, la segunda estudiante oficial de Filosofía y Letras de la Universidad Española. María Teresa León siguió la misma senda que su tía. Para entonces ya iba afirmando una personalidad propia y pionera, en la que pesaban las ideas de una corriente de pensamiento feminista a estrenar. En 1920, con 16 años, se casa con Gonzalo de Sebastián y tienen 2 hijos. Escribe en el Diario de Burgos, bajo el seudónimo de la heroína de D'Annunzio, Isabel Inghirami. En 1929, al conocer a Rafael Alberti, rompe su matrimonio y ambos se escapan a Mallorca. En 1932, María Teresa León y Rafael Alberti se casan por lo civil y tras serles otorgada una pensión para estudiar el movimiento teatral europeo, comienzan a viajar por Berlín, la Unión Soviética, Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda. Fue en su primer viaje juntos a Alemania y Rusia, becados, donde descubrieron el comunismo y regresaron a Madrid sovietizados. María Teresa León participa en la fundación de la revista Octubre, en la que publicará su obra Huelga en el puerto, en 1933. En 1934, Alberti y María Teresa León vuelven a la Unión Soviética para asistir al primer Congreso de Escritores Soviéticos. Tras el estallido de la Revolución de Asturias, se van los dos a Estados Unidos para recaudar fondos para los obreros damnificados. Estalla entonces la Guerra Civil, cuando están en Ibiza. Fue secretaria de la Alianza de Escritores Antifascistas. María Teresa León juega un papel importantísimo como secretaria de la Alianza de Escritores Antifascistas y como una de las principales artífices del lanzamiento del segundo Congreso de Intelectuales en Defensa de la Cultura. Se recorre medio mundo y lucha porque triunfe ese segundo congreso e incluso tiene una entrevista con Stalin. Bueno, la entrevista de María Teresa León y Rafael con Stalin fue de 2 horas y cuarto y lo convence de que tienen que venir los escritores revolucionarios a Madrid, a la Madrid sitiada. María Teresa León Goyri, además de participar en la fundación de la revista Octubre, como ya hemos dicho, fundó la revista El Mono Azul. Tras la derrota republicana, María Teresa León y Rafael Alberti se exilian a Francia, Argentina e Italia. En París viven hasta finales de 1940, trabajando como traductores de la radio francesa París Mondial y como locutores para las emisiones de América Latina. Viven durante 23 años en Argentina, donde ella da a luz a Aitana, que ha sido la verdadera artífice de sacar la obra de su madre del oscurantismo. María Teresa León escribe en 1958, junto a Rafael Alberti, Sonríe China, y en 1963 ambos se trasladan a vivir a Roma. En 1972, desgraciadamente, asomó el Alzheimer. Después de 40 años de exilio y 50 años junto a Alberti, regresó con él a Madrid en 1977. El 27 de abril de 1977 vuelven a España, pero María Teresa ya no reconoce ni a sus amigos y cada vez enferma más y más, y así fallece el 30 de diciembre de 1988. En lo que se refiere a su trayectoria literaria, María Teresa León Goyri publicó al menos una veintena de libros. Sin embargo, es una desconocida como escritora. Lo autobiográfico es una nota dominante que impregna su larga producción, en la que podemos encontrar desde cuentos como Cuentos para soñar
Una estrella roja o Morirás lejos a novelas, como por ejemplo Contra viento y marea o Menesteos, marinero de abril. Obras dramáticas, como Huelga en el puerto o La libertad en el tejado. Y biografías, entre las que destaca de una manera especial Memoria de la melancolía, donde María Teresa habla de lo que significó la España de la República desde el punto de vista de la mujer, de lo unida que iba la libertad de una mujer con la libertad republicana, así como de lo que significó la guerra y el exilio. María Teresa León también escribió ensayos, guiones cinematográficos y radiofónicos, relatos breves o artículos publicados tanto en prensa como en revistas españolas y americanas. Si yo tengo que resumir la personalidad literaria de María Teresa, me acuerdo por una parte de su labor como memorialista, porque me parece que Memorias de la melancolía es uno de los grandes libros de memorias de la literatura española contemporánea y de la literatura del 27. Quien quiera hacerse una idea de lo que significó la España de la República desde el punto de vista de una mujer, lo unida que iba la libertad de una mujer con la libertad republicana, quien quiera hacerse una idea de lo que significó la guerra, de lo que significó el exilio, desde luego tiene que leer Memorias de la melancolía, que es un maravilloso libro. Me gusta mucho también otro libro suyo titulado La historia tiene la palabra, donde dejó memoria de todos los esfuerzos que hizo la República en su afán por defender la cultura y defender el patrimonio español durante los años dificilísimos de la guerra. Y me parece que María Teresa es también una novelista de mucho interés. Yo recuerdo con especial gusto una de las novelas que publicó en el exilio, que se llama Juego Limpio, y en la que reconstruye todo el mundo de la alianza de intelectuales antifascistas, la labor de la gente de la cultura en la guerra civil y muy en concreto en las guerrillas del teatro, cómo se involucró ella y se involucraron muchas gentes de la cultura en comprometer la cultura con la causa de la libertad. Para terminar este reportaje, cabe preguntarse ¿por qué es realmente relevante la figura de María Teresa León y qué papel jugó en el progreso social de la mujer? María Teresa León fue una mujer adelantada a su tiempo, innovadora, luchadora y escritora incansable a la espalda de uno de los iconos más afamados de la literatura española, Rafael Alberti. La escritora Almudena Grandes define a María Teresa León como un claro ejemplo de mujer republicana, libre, valiente, consciente, madura, fervorosa, culta, una mujer que escribió, militó, trabajó y triunfó en un mundo de hombres. José Luis Ferris, investigador y estudioso que ha escrito la primera biografía de María Teresa León, rescatando así a esta figura del olvido, señala, tras un amplio conocimiento e investigación de la novelista riojana, que ya desde su infancia María Teresa León tuvo un alma reivindicativa y luchadora. Se metía con sus padres porque quería estudiar en el colegio de la Institución Libre de Enseñanza, cuando a ella le tocó educarse en un colegio de monjas a principios de siglo. Y es que, a pesar de los esfuerzos familiares por convertirla en una mujer burguesa, León siempre lucharía por proyectar su imaginario de justicia social que nunca dejó de reivindicar el resto de sus días, hasta su muerte a los 85 años de edad. Escribir es mi enfermedad incurable, decía María Teresa León. Estaba dotada de sobrado talento y era constante como para ocupar un espacio destacado en la órbita de la generación del 27 y otro de preferencia entre las voces más singulares de su momento. Su voz suena a la voz de un tiempo, a la garganta viva de todas las mujeres, de todos los desterrados, de todos los seres maltratados y heridos por la vida.
La tristeza interna que María Teresa León sufrió por el bajo reconocimiento de su obra ha sido una de las incógnitas que la escritora riojana dejó sin desvelar. La agonía de María Teresa por no alcanzar el reconocimiento debido no afloró en su comportamiento diario, y pocos supieron del dolor que le causaba la poca o mucha desatención recibida, aclara José Luis Ferris. Yo no quedaré, Escribió en el último tramo del camino. pero cuando yo no recuerde, recordad vosotros las veces que me levanté de la silla, el café que os hice, la indulgencia que tuve al veros devorar mi trabajo sin decirme nada. Recordad nuestra pequeña alegría común, nuestra risa y las lágrimas que dolían o quemaban cuando nos sentíamos desamparados y solos.